Hoy estaba leyendo uno de los textos que me gusta recordar con mucha frecuencia. Estoy hablando de Romanos 8:28, sabéis que es uno de mis textos bíblicos favoritos. Y me he dado cuenta de que siempre lo hemos leído en el orden lógico, tal cual lo estamos leyendo, porque sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, y luego termina diciendo a aquellos que han sido llamados según su propósito. Pero es lo que ocurre muchas veces, releemos el texto y he empezado a cuestionarme. ¿Es que Dios llama a alguien de una manera que no sea de acuerdo a su propósito? ¿Es eso posible? Entonces, evidentemente la respuesta es no. Dios, cuando llama a alguien, lo llama según su propósito siempre. ¿Por qué esa precisión? Y me he dado cuenta de que a veces Pablo, muchas veces en los textos, él habla de lo que quiere hablar importante y luego va haciendo un seguimiento inverso de la lógica. Así que esta vez he hecho un ejercicio de leer el texto al revés y he descubierto algo nuevo para mí. Y mira que llevo años y años repitiendo ese texto bíblico de memoria. Acaba diciendo a los que Dios llama según su propósito. La primera pregunta ya la he hecho, ¿es que Dios puede llamar a alguien de manera que no sea según su propósito? Eso no tiene ninguna lógica. Y me he acordado de Efesios 1, donde en Efesios 1 se nos dice que todo ser humano, toda la humanidad, ha sido predestinada para ser adoptada. Es decir, cuando Jesús murió en la cruz, lo hizo para que todo ser humano pueda tener acceso a la salvación. Pero Dios no nos obliga a aceptar ese regalo. Así que Dios siempre llama conforme a su propósito. Pero no todo el mundo responde de la misma manera a ese llamado, a esa invitación que Dios nos hace. Por eso, siguiendo desde el final del versículo hacia atrás, dice, a los que le aman. Solamente alguien que reconoce la buena intención de Dios y acepta esa buena voluntad de Dios, entiende qué es lo que Dios quiere para él. Y entonces acaba, evidentemente, como resultado, como lógica, amando a ese Dios que quiere salvarlo. Así que solamente los que le aman son aquellos que han aceptado ese llamado que es de Dios, que conforme a su propósito, evidentemente, para que seamos salvos. Y solamente alguien que ama a otra persona confía en esa otra persona. Y vuelvo una línea más atrás. Confía en esa persona. Es decir, tú, si alguien te dice esto es por tu bien y no te agrada, a no ser que realmente conozcas bien a esa persona, la ames, tengas confianza, vas a desconfiar, evidentemente, no te vas a fiar de si lo que está haciendo es por tu bien realmente o no. Así que, fijaos la lógica, Dios llama a la gente, no todo el mundo responde, pero aquellos que responden a ese llamado acaban amándole, y aquellos que le aman confían en Él, y los que confían en Él comprenden, o mejor dicho, saben que todas las cosas que nos ocurren en la vida son para bien. Y me gusta mucho, y digo saben, porque el texto bíblico dice saben, no dice comprenden. No comprendemos cómo algo que nos duele, que nos hace daño, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida de según qué cosas malas que nos ocurren en la vida, yo no comprendo, sinceramente, ni como pastor ni como teólogo, yo no comprendo cómo eso puede favorecer, ayudar en mi vida o hacerme crecer. Pero yo sé, porque confío en aquel al que amo, porque me ha invitado, ¿veis ahora el orden inverso? Sé que eso es para mi bien, aunque no lo comprenda. Y ahí es donde ese texto ahora se comprende aún todavía más y mejor de lo que yo he hecho durante los últimos 40 o 50 años en mi vida. Dios nos ama tanto que nos llama, nos invita, y solo aquellos que aceptan ese llamado, esa invitación, acaban confiando en Él, porque el que no confía en Él no lo ama. Y por supuesto, difícilmente una persona que no confía en otra llegará a comprender, entender o saber que cualquier cosa que le ocurra en la vida, ese ser que dice que quiere ayudarle va a utilizar eso en su beneficio, en tu beneficio, mejor dicho, ¿no? Me gusta mucho esta lectura al revés. Es una forma de decirnos, si confías en mí, si realmente me amas, si realmente depositas todas tus esperanzas en mí, pase lo que pase en tu vida, Dios te dice, yo tengo la capacidad de transformarlo y convertirlo en algo que acabe siendo para tu bien, para tu crecimiento y para tu bendición.
Me parece que esta idea de la lectura inversa de Romanos 8:28 merece la pena. Reflexiona en ello.